nueva normalidad, ya estar presentes. Muchas gracias por estar aquí. Después de muchos meses que estuvimos en línea, estoy seguro que muchos alumnos, muchos estudiantes nuevos ya quisieran desde antes regresar, y bueno, es lo que estamos haciendo, pero siempre siguiendo con la seguridad, ¿no? que tenemos, ¿no? No sabemos exactamente cuándo será la última fase de esta pandemia, pero nos estamos adaptando, igual que nos adaptamos cuando estuvo fuerte. Ahora tenemos que regresar y adaptarnos poco a poco a esta nueva realidad, ¿no? Entonces tenemos las ventanas abiertas, tenemos contados el número de participantes, etcétera, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí, gracias por estar en línea. Soy Carlos Robinson, soy el director del instituto. Hace mucho tiempo que no teníamos una presentación así, todo había sido por Zoom, muchísimas en Zoom, ¿no? Pero me da mucho gusto que estemos aquí. Entonces, como parte del desarrollo del instituto, en esa etapa que estamos, es la incorporación de jóvenes académicos, nuevos jóvenes investigadores, que nos da mucho gusto. Es un programa de la universidad que tiene que la gente, ya los investigadores que llegan a una cierta edad, tienen la posibilidad de jubilarse dignamente, y como parte de ese programa de jubilación tenemos la parte de sustitución de estos investigadores que ya cumplieron su ciclo, pues, y bueno, ya están en la etapa de jubilación. Entonces vienen los nuevos investigadores, y es un programa de la universidad como parte del desarrollo del instituto, se llama el plan de desarrollo. Se contemplamos eso, y es una cosa muy importante, ¿no? Muy importante la suplementación de los nuevos, con los nuevos investigadores. Y para los jóvenes que están aquí, los que nos están escuchando, los que están haciendo tesis y desarrollando, que tomen en cuenta que existe ese programa, ¿sí? Que es muy bueno, ha dado muy buenos resultados, y es creación de empleos, creación de plazas, con todas las normas que tiene la universidad. Y parte de esto es el doctor Fernando Córdoba Tapia, que es el que nos va a presentar va a hacer su presentación, nos va a presentar su laboratorio, etcétera, lo que queremos, lo que quiere hacer aquí en el instituto, y lo que queremos también que haga, ¿no? Entonces, básicamente lo que él va a hacer, lo que va a estar encargado es la parte del laboratorio de limnología, ¿no? Cosa que es bien importante en el instituto, es parte de nosotros, el MAR, la limnología, ¿bien? Y básicamente, y él se los va a explicar, la limnología es el estudio de muchos procesos de las aguas dulces, continentales, ríos, lagos, etcétera. Esa es realmente la limnología, ¿no? Entonces, el doctor Fernando Córdoba ya está en su laboratorio, que es el laboratorio de limnología. Lo pueden ir a visitar, le pueden ir a preguntar, le pueden hacer trabajos de investigación con él, está bienvenido. Y bueno, él ahorita nos va a hacer la presentación de todo lo que es su plan de trabajo, estudio, etcétera. Entonces le damos la bienvenida al doctor Fernando Córdoba. Muchas gracias. Okay, perfecto. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Gracias, Denise. Pues soy Fernando Córdoba Tapia. Pues antes que otra cosa, pues gracias a los que están aquí presentes en el auditorio, gracias también a quienes están conectados vía Zoom y siguiendo el seminario, y también quien esté viendo la presentación a través de YouTube una vez que esté publicado por las redes del instituto. Entonces, como bien dijo el doctor, voy a darles una presentación de un poco que conozcan mi trayectoria, de dónde vengo, qué es lo que he estado trabajando, cuáles son los proyectos que están actualmente activos y en los que estamos colaborando, y también cuál es la visión y el interés que tenemos detrás de la creación de este laboratorio de limnología aquí en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Perfecto, muy bien. A mí me gusta siempre empezar cualquier plática, charla o conferencia mostrando este mapa. Para los que no lo conozcan, este es el Atlas de Justicia Ambiental, y es un esfuerzo internacional de
identificación, caracterización, sistematización y mapeo de conflictos socioambientales en el mundo. Y es muy interesante, o sea, los invitaría a que lo exploren, a que vean cómo estamos en situación planetaria. Y lo que tiene muy interesante este mapa es que está caracterizado, digamos, a partir de la actividad económica o actividad humana que está generando los conflictos ambientales en los distintos territorios. En el caso particular, por ejemplo, si nosotros viéramos este mismo mapa hace 20 años y lo contrastamos con el mapa que vemos ahora, que este es el de ayer, podríamos ver varias diferencias. Por un lado, seguramente la concentración de más puntos en ciertas regiones del planeta, pero también el cambio en las actividades que están generando estos conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de lo que vamos a platicar hoy, que es cuerpos de agua, tenemos aquí el color azul claro y también seguramente manejo de residuos como los principales causantes de conflictos socioambientales en donde sea que ustedes vean un punto azul, ¿no? De cualquier manera, hay otras actividades humanas pues, que terminan impactando en los cuerpos de agua, como puede ser el turismo o incluso la extracción mineral, ¿no? Entonces, si nosotros viéramos o contrastáramos 20 años el mapa con el mapa de hoy, pues justamente veríamos seguramente un aumento en estos puntos azules, pues, y veríamos como esa dinámica que es una tendencia que se ha advertido, que todo el mundo sabe que la crisis hídrica está presente, que cada vez va a ser peor, que cada vez va a ser mucho más generalizada, y ese va a ser el contexto en el que vamos a estar trabajando. Finalmente, yo creo que no solo la investigación científica, sino también nuestro papel como académicos siempre está contextualizada en la situación pues tanto social como política que estamos viviendo, y eso me parece importante solo no obviarlo, sino además trabajar con esa base, ¿no? en ese contexto. Entonces, esto claramente nos está llevando a una crisis civilizatoria que ya está más que reconocida en todo el planeta, asociada pues obviamente con la crisis hídrica que termina impactándonos de manera muy fuerte. Por un lado, pues tenemos crecimientos poblacionales descontrolados, urbanización sin planeación, alteraciones en la calidad del agua, gestión no sostenible de los recursos hídricos, cambios de usos de suelo y una cosa bien importante, invasión de especies exóticas en los cuerpos de agua. Todos estos elementos finalmente están también exacerbados por efectos del cambio climático y el factor, muchas gracias. Y el resultado, lo que estamos viendo en los distintos territorios, pues por un lado es escasez en algunas regiones, sequías cada vez más severas en otras regiones, problemas ya con la producción de alimentos, el riego y el abastecimiento, inundaciones en otras regiones, ¿no? que también resulta bastante peligroso, enfermedades por condiciones ya de insalubridad o incluso por consumo de agua ya contaminada, eso ya lo vemos muy frecuentemente en nuestro país, hasta incluso migraciones de poblaciones completas huyendo, digamos, de estas crisis hídricas, ¿no? Entonces, pues finalmente lo que nos viene en términos de cuerpos de agua ya lo tenemos enfrente, lo estamos viendo, estamos ya rebasados todos por esta situación. En el caso particular de México, pues ustedes saben que el tema de abastecimiento y uso de agua es bastante complejo, pero finalmente ese es en el contexto en el que vamos a estarnos moviendo. En el caso particular de nuestro país, este es el grado de presión que se tiene sobre las distintas regiones hidrológicas administrativas. Este es un mapa más o menos reciente de la Comisión Nacional del Agua de 2018, en el que están categorizando las distintas regiones de acuerdo a la presión hídrica. Como ustedes bien saben, pues México tiene esta distribución heterogénea entre la parte centro y norte, que tiene grandes presiones hídricas, la parte centro tiene muy alta presión, y hacia el sureste tenemos menos presión hídrica, ¿no? Esto nos lleva a tener un país con algunas regiones falta de disponibilidad, muy frecuentemente sobreconcesión de cuencas, sobreexplotación de acuíferos. En términos de la contaminación de cuerpos de agua, la última estimación es que ya el 70% de los cuerpos de agua del país tienen ya grados de algún tipo de contaminación. En el caso particular de ríos y arroyos con alto o muy alto grado de alteración epidemiológica, es decir, ya bastante alterados, ya tenemos el 49%, es decir, ya la mitad de los ríos de este país están bastante críticos.
todo el tema de descargas municipales e industriales sin tratamiento, ¿no? Que nos lleva a estos, pues que se han clasificado infiernos ambientales en corredores industriales, sobre todo en el centro del país, y la presencia de especies invasoras. A mí me interesa mucho recalcar el tema de las especies invasoras porque si bien el cuerpo de agua está sujeto, digamos, a presiones externas como el manejo, la gestión, la contaminación, etcétera, también está sujeto de manera interna las interacciones ecológicas por la introducción e invasión de especies invasoras, ¿no? Entonces, pues son como una doble presión que está ocurriendo en los cuerpos de agua de nuestro país. Este otro mapa está mostrando la distribución de las especies invasoras. Esto es el mapa del Sistema de Información sobre Especies Invasoras de la CONABIO. Como pueden ver, prácticamente tenemos presencia de especies invasoras en todos los cuerpos de agua de nuestro país. Entre los impactos, digamos, más reconocidos de estas invasiones es la reducción de las poblaciones nativas, que se vuelve un problema cuando hay una actividad económica asociada, por ejemplo, a la pesquería de especies nativas. La modificación de la dinámica de las comunidades, alteraciones en la estabilidad de la estructura trófica, competencia por recursos alimenticios, cascadas tróficas y florecimientos algales como consecuencia de las dinámicas que generan las especies, aumento en la turbidez y eventualmente pues en calidad del agua y reducción o simplificación de las rutas tróficas. Entonces, y obviamente todas estas implicaciones o estos efectos tienen sinergias con los efectos, digamos, externos, ¿no? Entonces, el cuerpo de agua de una u otra manera está presionado, digamos, por todos los impactos y las implicaciones externas y al mismo tiempo por la dinámica ecológica misma que las especies invasoras pueden estar generando, ¿no? Entonces, está como en un sándwich, pues, y ese es el contexto en el que finalmente tenemos que entender qué vamos a hacer y qué podemos aportar a nuestro país en esta situación tan crítica. Desde mi punto de vista y muy particular visión, creo que la urgencia más importante es lograr cerrar la brecha entre el alcance real de los datos obtenidos, es decir, qué sí estamos obteniendo con el muestreo, con los datos, o sea, cuál sí es el alcance real de la investigación per se, versus la necesidad de resolver las problemáticas emergentes, ¿no? Entonces, en cuerpos de agua todo el tiempo van a estar surgiendo problemáticas, van a estar necesitando atención urgente, toma de decisiones inmediatas, resolución o al menos atención de estas problemáticas, y muchas veces pareciera que, o más bien el ritmo, digamos, de trabajo desde la perspectiva de un laboratorio, de la investigación, puede ir un poco más lento o desfasado, o a lo mejor aportar información que no necesariamente ayuda a resolver la problemática, ¿no? Y me parece que eso es pues el reto más grande que tendremos ahora como laboratorio, y va a ser justamente lograr cerrar lo más posible esta brecha y que la información que se genere, pues que realmente logre, digamos, trascender o salir de las fronteras académicas, ¿no? Entonces, esa es la intención, pues, y también ha sido un poco como la forma en la que he estado trabajando a lo largo del desarrollo de mi carrera académica. Justo me voy a permitir platicarles un poco de dónde vengo, tanto en términos académicos como docentes y laborales, que finalmente son las herramientas con las que estoy entrando ahora al instituto, ¿no? Va a ser muy rápido, no, la verdad es que no me quiero detener mucho en esta parte. Desde un punto de vista académico, yo soy biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En este caso, mi tesis de licenciatura fue un estudio justamente de interacción entre especies invasoras de carpa y tilapia en Pátzcuaro y su interrelación trófica con especies como el pescado blanco y el charal, ¿no? Que son justo especies prioritarias en términos de consumo local. Y era esta interacción entre sociedad, pesquerías, especies invasoras, interacciones ecológicas. Después hice mi doctorado en el Instituto de Biología. Aquí trabajamos en humedales en la Reserva de la Biosfera de Siancán, y lo que estábamos estudiando era la dinámica de la estructura funcional, digamos, de los ecosistemas acuáticos en un esquema o en una dinámica, digamos, de sequía e inundación. Estos humedales que aquí estoy mostrando como en una imagen aérea,
se inundan por consecuencia de la lluvia, pero también hay ciertas conexiones al acuífero que se llaman petenes, que son como oasis o pequeños ojos de agua en donde los peces y las comunidades acuáticas encuentran un refugio cuando las condiciones de sequía son muy severas. Entonces, el doctorado se centró justamente en entender cómo se mantenía el funcionamiento de los ecosistemas en esta dinámica de alto contraste entre inundación y sequía. Después hice 2 estancias postdoctorales en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y aquí nos insertamos en un proyecto de monitoreo de largo plazo en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, estudiando 13 cuerpos de agua tributarios a la Canja en Chiapas. Ese, digamos, en términos de mi formación académica. De manera docente, alrededor de más o menos como el año 2015, abrimos con otros profesores el taller de análisis integral de sistemas socioambientales en la Facultad de Ciencias. Este es un taller que está abierto, sigue abierto a partir del 2015, seguimos trabajando con los estudiantes. Y a la par estuve dando talleres, cursos y diplomados, principalmente sobre impacto ambiental y defensa del territorio, que es otra de las líneas de trabajo que he desarrollado. En términos laborales, al inicio de mi carrera estuve muy involucrado en todos los trabajos en Xochimilco del Laboratorio de Restauración Ecológica, a cargo del doctor Luis Zambrano González, justamente entendiendo esta relación entre el ajolote, la calidad del agua y la producción chinampera, ¿no? Entonces, estuve trabajando ahí con el ajolote. Y más o menos en 2013 fundamos un grupo que se llama el Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental, que estaba asociado a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. En este caso, lo que nosotros nos dedicábamos era, a la par que la Secretaría de Medio Ambiente recibía una manifestación de impacto ambiental para la elaboración de un megaproyecto, nosotros construíamos un grupo académico, dependiendo del tipo de proyecto del que se trataba, revisábamos a la par la manifestación de impacto ambiental y dábamos una opinión, digamos, técnica, sustentada académicamente de las problemáticas que veíamos o que se podían prever por la aprobación de un proyecto de distinto índole en el país, ¿no? Esta información, pues por un lado, se entregaba de manera formal a la Secretaría de Medio Ambiente como parte, digamos, del proceso de consulta pública y de ejercer este derecho como ciudadanos. Pero también estos documentos se entregaban en dado caso que hubiera, digamos, alguna comunidad en defensa o en protección del territorio, les hacíamos de conocimiento los resultados de nuestras investigaciones y los acompañábamos, digamos, desde un punto de vista técnico en sus procesos de defensa territorial. Aquí pongo nada más algunos de los casos en los que estuvimos involucrados, megaproyectos turísticos en Cabo Pulmo, proyectos eólicos en Juchitán, en Oaxaca, autopistas urbanas aquí en la Ciudad de México, una presa hidroeléctrica en la Sierra Norte de Puebla, otros proyectos turísticos en la Riviera Maya, particularmente en la isla de Holbox, minería a cielo abierto y el tema del nuevo aeropuerto que se quería construir en el lago de Texcoco. Eso fue más o menos hasta 2018 cuando estuve como trabajando. Arriba no se alcanza a ver, a lo mejor los que están conectados sí, pero arriba había una línea del tiempo. Entonces yo me titulé 2011, 2016 me titulé de doctorado y en 2018 es cuando brinqué, bueno, empecé a trabajar en el CONACYT. Vengo de un periodo de 3 años como director de estrategia tecnológica en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y aquí, digamos, además de lo estimulante y de lo interesante que fue participar en una institución tan importante para nuestro quehacer como el Consejo, también una de las cosas que creo que fue fundamental en este paso por el Consejo fue justamente entender la importancia que tenía lograr la aplicación del conocimiento en temas prioritarios, ¿no? Entonces, en la dirección, mientras yo estaba a cargo, llevamos, digamos, la estrategia o la publicación de las convocatorias, el diseño, el financiamiento, la aplicación de distintos proyectos en temas prioritarios, entre ellos el tema de COVID, lo llevamos en ese momento, el tema de la arribación de sargazo pelágico a las costas del Caribe mexicano y también toda la
la agenda de transición agroecológica a raíz de la prohibición presidencial del glifosato, ¿no? Entonces, justo la pregunta era qué herramientas podríamos estar bajando a campo, a territorio, para facilitar esta transición agroecológica y alejar a la agricultura de este, pues digamos, como modelo de revolución verde, ¿no? De uso de insumos o de agroinsumos tóxicos. A partir salí del consejo ahora en marzo de este año y me postulé a la convocatoria que bien comentaba el doctor Robinson. Pero finalmente esas son las herramientas con las que estaría yo entrando ahora al instituto, ¿no? O sea, como la parte académica, sin descuidar nunca la parte de incidencia, la parte de aplicación del conocimiento, y ahora pues toda esta experiencia de cómo se ve, digamos, la ciencia desde las instituciones públicas, ¿no? Entonces, así es como el resumen con el que vengo. Y en los proyectos en curso, creo, al menos lo que me ha quedado claro es que hay que estar moviéndose, o al menos desde mi perspectiva, lo que siempre he buscado es moverme en estas tres bandas paralelas. Por un lado, la ciencia de frontera o la generación de conocimiento nuevo, que me parece que es fundamental y no hace falta explicar por qué. Pero también no dejar de lado la investigación aplicada, ¿no? Es decir, esta investigación que desde un inicio, desde su planteamiento original, desde su metodología, se esté pensando ya en cuál pudiera ser una aplicación, ya sea de mediano o corto plazo, digamos, de los resultados que vamos a obtener. Y la otra es la incidencia socioambiental, que si bien, digamos, no necesariamente de esta tercer banda uno obtiene, digamos, un artículo de investigación o lo puede publicar en una revista indexada, me parece que al menos desde mi perspectiva, nosotros como académicos o los que venimos de una formación que depende de la educación pública, pues sí tenemos un deber muy fuerte con nuestro país de devolver algo de la formación que obtuvimos a través del apoyo de nuestro país para pues poner al servicio de la sociedad lo que sabemos o lo que entendemos, y eso es algo que me parece fundamental nunca soltar, ¿no? Entonces, ahorita actualmente tengo una línea de trabajo colaborativa en cada una de estas tres bandas paralelas. Les voy a contar de manera muy rápida en qué consisten. En la primera, en ciencia de frontera, tenemos el análisis de la ecología trófica de poblaciones troglobias de Astyanax mexicanus, que es esta especie de sardinita ciega endémica de nuestro país. Aquí estamos trabajando en sistemas de cuevas en la Sierra Madre Oriental. Estamos diseñando un índice para la entrada de nutrientes, es decir, tenemos poblaciones en distintas cuevas con distintas características geológicas, y estamos desarrollando un índice para saber cuál sería la mejor manera de, digamos, de integrar la información para saber qué tanto le entra o no nutrientes externos a las poblaciones o a las cuevas, ya en la parte inundada. Es un análisis de la entrada de materia alóctona versus la materia autóctona en términos de la estructura ecológica o trófica, digamos, de las cuevas. Estamos aplicando isótopos estables de carbono y nitrógeno y análisis ecomorfológicos. Esta es una colaboración con el Instituto de Biología, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y está financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Luego les platicaba de este otro, que es una investigación ecológica de largo plazo en el río Lacantún y sus tributarios. Este es un proyecto muy interesante que lleva 10 años de muestreo en 13 estaciones de monitoreo de manera constante y permanente en distintas temporadas del año. Lo que se está evaluando en cada uno de estos esfuerzos de muestreo es química del agua, sedimentos, helmintos, moluscos, insectos, crustáceos y peces, y se tiene, digamos, una cantidad de información que quisiéramos tenerla así en otros cuerpos de agua, ¿no? Entonces, finalmente, es una base de datos y un esfuerzo, como pocos esfuerzos en el país, de monitoreo en una zona prioritaria, ¿no? Estamos justo dentro de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.
Aquí se está haciendo análisis de la estructura trófica utilizando isótopos estables de carbono y nitrógeno, y también estamos avanzando en evaluar la resistencia a la invasión del pez diablo en sitios de alta riqueza, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay sitios que están conservados, sitios no tan conservados, hay ahí un gradiente de antropización dependiendo de la ubicación de los ríos que se han estado estudiando, y lo que queremos entender es cuál es el papel ecológico, digamos, que juega el pez diablo cuando se inserta en un sitio en el que hay una alta diversidad o una alta riqueza de especies, versus qué pasa con ese pez diablo si se vuelve más invasor en ciertos sitios o en ciertos ríos en los que están más perturbados, ¿no? Y que se pueda generar esta pues dinámica de retroalimentación positiva entre el efecto mismo de la especie invasora versus el efecto de la antropización que se tiene sobre esos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la parte que nosotros estamos impulsando. Obviamente el proyecto es muy grande y el proyecto tiene otras líneas de trabajo dependiendo de los distintos grupos. Es un proyecto liderado por Natura Mexicana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Morelos, la de Campeche, el Instituto de Biología, pues ahora nosotros y la Facultad de Química, ¿no? Entonces también es un proyecto bastante interesante. Y en la parte de incidencia, en lo que estamos trabajando ahorita es en el ordenamiento ecológico participativo de dos municipios, el de Atenco y Tepetlaustoc. Estos dos municipios son los que fueron principalmente mayormente afectados por el inicio de las obras del nuevo aeropuerto. En el caso del municipio de Atenco, pues la historia, digamos, socioambiental es muy conocida por todos, pero finalmente pues ahí tienen el impacto real, digamos, del inicio de la obra. Lo que pasó en Tepetlaustoc es que mucho del material o del tezontle que se estaba utilizando para rellenar el lago de Texcoco venía justamente de minas o bancos de material de Tepetlaustoc. Entonces, estos dos municipios fueron fuertemente afectados y como parte de los esfuerzos de la administración federal actual de rehabilitación ambiental de la zona, están asociados ahora a estos instrumentos de política pública territorial. Digo, no hace falta recalcar la importancia hidrológica, productiva y de contención de urbanización que tiene esta región, que es básicamente el último relicto no urbanizado del oriente pues de la megalópolis. Tenemos la desembocadura de 9 ríos de oriente que llegan a lo que antes era el vaso del lago de Texcoco, que ahí están, pues, o sea, hay que ver qué se puede remediar con estos ríos que finalmente son muy importantes para la gestión de agua. Y también está el contexto de la creación del área natural protegida Lago de Texcoco. Entonces, finalmente, el área natural protegida pues va a también estar fortalecida o en sinergia, digamos, con los ordenamientos territoriales ecológicos que logremos generar, ¿no? Entonces, esta línea está abierta, es un proyecto ya financiado por la Semarnat, estamos trabajando con ambos ayuntamientos, tanto Atenco como el de Tepe, y además de ser una línea de trabajo transdisciplinaria, pues también es multiinstitucional en términos académicos. El proyecto lo tiene en la cabeza la UAM, colaboración la Ciudad de México, la Ibero, nosotros y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, en eso estamos trabajando ahora. Y ahora sí, con respecto al laboratorio de limnología, como les decía, la línea de trabajo principal es el efecto de la antropización sobre la dinámica limnológica y la estructura trófica de los ecosistemas acuáticos epicontinentales. En el diseño mismo de esta línea, justamente lo que se pensó es que fuera una línea que fuera suficientemente amplia o que fuera un paraguas para atender muchas de las problemáticas que estamos viendo en el país y no necesariamente casarnos o bien con un sitio o bien con un grupo taxonómico o bien con una metodología, ¿no? Lo que queríamos era cómo hacemos una línea que pueda tener la capacidad de ser dinámica, de reestructurarse, de moverse y de estar siempre pues al frente pues de estas problemáticas que sabemos que van a estar viniendo en los siguientes años. En términos generales, pues el gradiente de antropización pues requiere la caracterización del hábitat. Por un lado, pues tendríamos el análisis de factores ambientales, tipos de sustrato, profundidad, presencia de vegetación, velocidad en el caso de los ríos y entre otras que sean pertinentes de acuerdo al cuerpo de agua. Pues, o sea, en términos generales, estaríamos evaluando los factores ambientales. Al mismo tiempo, variables limnéticas y microbiológicas que de manera general, otra vez,
temperatura, pH, sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos y fosfatos totales, turbidez, coliformes fecales e índices de calidad del agua. Esto obviamente es bueno, a manera general, ¿no? Pero finalmente dependiendo de la situación o el cuerpo de agua al que lleguemos, seguramente habrá que meter nuevas variables o más finas, a lo mejor algunos metales pesados, etcétera, ¿no? O sea, hay como mucha capacidad, no es que solo hagamos esto, simplemente es de manera general lo que uno hace para la caracterización del nivel de antropización y está sujeto, digamos, al sitio específico. En términos ecológicos, la herramienta que hemos elegido es el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Lo que nos permite el análisis de isótopos estables es digamos, la caracterización de las estructuras tróficas. Las estructuras tróficas pues están siempre dinámicas, dependen de la composición de especies que haya en los ecosistemas. Algo muy importante es que la perturbación puede reorganizar esta estructura, es decir, la estructura finalmente es como que recapitula, digamos, todo lo que está ocurriendo en el ecosistema, ¿no? Si se pierde una especie, si hay contaminación, si las poblaciones bajan, todo eso empieza a verse reflejado en la estructura trófica misma del ecosistema. Las condiciones abióticas y el hábitat también están mediando todas estas interacciones tróficas y una de las grandes ventajas que al menos veo yo en términos de esta metodología de isótopos estables es que permiten analizar de forma directa e integrativa a organismos que pertenecen a distintos grupos filogenéticos bajo un mismo método. Esto, digamos, lo que nos permite es hacer un análisis ecosistémico como tal y no tanto centrarnos en una u otra especie o grupo filogenético, sino que podemos meter la estructura completa en una metodología común. Y otra de las ventajas, además de eso, es que los isótopos estables nos invitan siempre a la generación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Nosotros, digamos, para caracterizar la estructura podemos ir y tomar las muestras. Normalmente es sedimento superficial, materia orgánica en descomposición, plantas acuáticas, fitoplancton, zooplancton, insectos acuáticos en distintas etapas de su ciclo de vida, algunos otros macroinvertebrados relevantes para el sitio, la ictiofauna y otros vertebrados. Entonces, la idea es, podemos ir a caracterizar la estructura trófica, pero esto nos permite que podemos colaborar o podemos tener proyectos específicamente para cualquiera de estos elementos, ¿no? O sea, podríamos agarrar los insectos como bioindicadores, el crecimiento de ciertas algas nocivas, lo que a ustedes se les ocurra, podríamos estar generando este tipo de colaboraciones de manera permanente para cualquiera de los grupos. Y lo mismo para el tema de la química del agua, variables físico-químicas, nutrientes, o sea, todo eso nos permite, si bien hacer una caracterización integral como a nivel ecosistémico, pues nos da la pauta para profundizar en cada uno de los elementos conforme se puedan generar distintas colaboraciones académicas. Entonces, el laboratorio de limnología lo que queremos es justamente lograr aterrizar proyectos integrales desde la geomorfología, la hidrodinámica, las variables limnéticas y microbiológicas, ecológicas y también socioecológicos, ¿no? O sea, que podamos ya también salirnos de la frontera del cuerpo de agua. De entrada, nosotros como laboratorio podríamos ya estar ofreciendo, digamos, las tres que están marcadas en verde, ¿no? Como ya los métodos y la experiencia en campo y todo para arrancar trabajo en estas tres. Sí estaremos muy interesados en colaborar para toda la parte geomorfológica y la parte socioecológica y también, obviamente, para profundizar los distintos aspectos, ¿no? Pero esa es, digamos, como la visión con la que queremos arrancar el laboratorio. Finalmente, lo que estaríamos evaluando son los cambios a nivel ecosistémico en un contexto de antropización, que sabemos que va a ser fuerte, sabemos que va a ser cada vez más crítico, pero queremos estar ahí, pues, o sea, no queremos obviarlo y escaparnos de la situación, sino más bien ver, pues, cómo le entramos. Creemos que todo esto puede ser importante para guiar esfuerzos de conservación, generar análisis históricos, proyecciones e implicaciones de cambio en el futuro, encaminar y evaluar acciones de restauración ecológica y finalmente pues aumentar la resiliencia de los cuerpos de agua, que yo creo que eso es el fin último, digamos, de lograr tener seguridad hídrica para todos en un futuro.
Y hay 4 elementos que considero que son los más importantes y que va a ser como el punto rector del laboratorio. Como les decía, tener capacidad de hacer análisis integrales, ese sería el primero. Tiene que ser sí o sí un laboratorio de alta colaboración. Si esto no tenemos, no vamos a lograr avanzar. O sea, el reto es demasiado ambicioso, los sitios son demasiados, las crisis están en todos lados y es imposible hacerlo sin esta colaboración. Estaríamos siempre buscando por la incidencia, o sea, a la par, como les decía, de la banda, digamos, de generación de conocimiento y de ciencia de frontera, estaríamos empujando lo más posible para lograr incidencia y que tengamos capacidad de respuesta a problemas emergentes, o sea, que sea un laboratorio que si se está pasando algo en cierta presa de algún lugar de la República, tengamos la capacidad de reestructurarnos, de generar un proyecto y de ir y atender lo más rápido posible y veloz lo que esté ocurriendo, ¿no? A lo mejor de entrada, no sé, o sea, habría que pensar en eso, pero esa es, digamos, como la visión con la que queremos arrancar. Y para tener esta respuesta a problemas emergentes, pues obviamente es importante la colaboración, los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, pues en eso estaríamos trabajando. Por mi parte sería todo. Les dejo mis datos de contacto, es mi correo y redes sociales. Y finalmente, pues nada más decirles que pues con toda confianza, lo que sea que preguntas, colaboraciones, pues estamos realmente arrancando, empezamos ahora en agosto, entonces tenemos mucho entusiasmo y muchas ganas de montar y de arrancar el laboratorio lo más pronto posible. Ahorita pues estaríamos justo reclutando servicios sociales, tesis, sobre todo licenciatura y maestría por ser un laboratorio nuevo, pero colaboraciones académicas, lo que ustedes quieran, estamos perfectamente abiertos para entrarle, ¿no? Sería eso de mi parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Córdoba, por toda esta información que nos da sobre esta creación del laboratorio de limnología. Que claro, eso será en nuestra sede de Ciudad Universitaria, es decir, la que está aquí en Ciudad de México. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, que también será híbrida. Por un lado, quienes están conectados, recuerden que la pueden escribir en el chat o inclusive solicitar el micrófono para poder darles espacio. Y si quieren, comenzamos con los de casa. Preguntas, comentarios, bienvenidas para el doctor. O pueden ir escribiendo en el chat por si tienen algún comentario para el doctor Córdoba. Creo que el doctor Joan. Sí. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, gracias. Perdón, pero es que no podía activar mi audio. Buenas tardes, muchísimas gracias. Soy el doctor Joan Albert Sánchez Cabeza, del Instituto en la Unidad Académica Mazatlán. Voy a hablar un poco por ausencia, pero también por colaboración con la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández. Ella tiene un laboratorio de fechado de sedimentos y tenemos experiencia en reconstrucciones históricas de los últimos 100, 150 años en registros sedimentarios que creo que pueden ser una vía de colaboración en el futuro. De nuevo, gracias por tu amplia y ambiciosa presentación y proyecto. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Sí está prendido tu micrófono? Sí, creo que sí. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues ya lo tenemos anotado y empezamos a platicar, ¿no? Que eso es a lo que estamos. Y pues ambicioso, pues sí, pero ni modo. Ok. Muchas gracias, doctor Joan. ¿Preguntas por aquí? ¿Comentarios? Sí. Ahí voy ahorita con usted. Pues muchas felicidades y justamente me encantó esta parte de la respuesta a problemas emergentes. Creo que es algo que está muy, muy interesante y muy ambicioso también, pero que se puede hacer.
Sí, gracias. Justo, y eso creo que parte, digamos, como la parte, como me costaba a mi trabajo eso, ¿no? O sea, como decir cómo cerramos esa brecha, ¿no? Pero ahora justo con la estancia en el consejo me queda claro que se puede. O sea, lo que pasa es que generalmente no lo hacemos, ¿no? O sea, no es que no haya financiamiento, no querramos, simplemente no lo estamos haciendo, pero las capacidades técnicas y de investigación ahí están, ¿no? Es simplemente redireccionarlas y decir qué urge, qué se necesita, pues eso hagamos, ¿no? Y ese creo, pues es como un poco el chip con el que estaría entrando para buscar eso, ¿no? A la par que generamos el conocimiento y las tesis y todo, o sea, no es excluyente, ¿no? Porque tampoco es que por atender lo emergente dejemos de generar conocimiento, dejemos de formar a los estudiantes, sino más bien cómo los vinculamos a esta nueva forma de atender los problemas, ¿no? Y sabemos que viene, y en temas de agua no hay manera de decir lo que hago no va a afectar, ¿no? Entonces, claro, puedo tener una investigación y al año puede estar rebasado por las condiciones sociopolíticas que están ocurriendo ahí, ¿no? Y entonces mi investigación ni funcionó, ni arregló, ni nada, ¿no? Y creo que ese es el gran temor de entrarle a un tema como estos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más era, doctor? Ahorita checo si hay en el chat. Muchas gracias, Fernando. Si ahorita se llegaran 3 alumnos, alumnas a hacer tu tesis, a hacer sus tesis de diferentes grados, ¿qué temas propondrías directamente? O sea, yo quiero hacer tesis con usted, ¿qué temas tiene? Ahorita, digamos, arrancaríamos con estos, o sea, si fuera hoy, los vincularíamos a alguno de los 3 que ya están, ¿no? O sea, en Chiapas o en Atenco o bien en las cuevas de San Luis Potosí. Pero yo creo que uno de los puntos, digamos, como importante sería que nosotros como laboratorio pudiéramos tener un diagnóstico de sitios prioritarios para atención. O sea, que digamos, a ver, aquí quién está, qué urgencia hay de entrarle a dónde, ¿no? De pronto, a lo mejor la presa de Monterrey, ¿no? O sea, no sabemos quién está ahí, qué está, hay que hacer algo, no, ¿no? O sea, como que podemos tener como estos focos rojos de sitios que requieran atención inmediata, que en dado caso que hubiera capacidad técnica o financiera para entrarle, pues que podamos responder de manera rápida, ¿no? Eso sería, digamos, lo que les respondería. Muy bien. Entonces, sí, bueno, perdón, buenas tardes a todos los que están aquí en esta físicamente y a todos los compañeros de las diferentes unidades. Primero un comentario. Creo que, bueno, eso no es necesariamente tú tienes que ver, pero yo nada más quiero recordar que en este instituto ya existía un laboratorio de limnología. No se está, ese nombre de creación simplemente no le hace justicia a todas las personas que trabajan en este instituto, ¿no? Creo que es un pequeño detalle que se debió de haber considerado. Ahora, me parece muy ambicioso como tú señalas el planteamiento. Realmente, si no, tú señalaste, obviamente estoy de acuerdo en todo lo que tú planteas el balance de cómo podemos generar conocimiento a través de proyectos. Sin embargo, lo que nos estás planteando descansa en colaboraciones con otros institutos y no tienes un proyecto en sí como líder. Y eso es algo que yo lo he discutido y que tiene que ver mucho con los hijas, que los ponen, los avientan al ruedo y con muy pocas herramientas y tienen un tiempo límite. Y lo que estás planteando, dudo mucho que se tenga el recurso y las capacidades como para llenar todas esas, digamos, lo que se tiene que ver en limnología. El reto es demasiado ambicioso y tiene que ver con precisamente uno de los apellidos del instituto. Creo que ahí deberías y tú lo limitas a una línea de investigación y prácticamente tu línea de investigación es sobre peces. Entonces, creo que ahí sí habrá que ser un poco moderado y realista en ese sentido. Y me preocupa,
como seguramente a ti te preocupará más, que, que la situación en la que estamos no es la más idónea como para generar nuevos proyectos. Los recursos están súper limitados y aunque hay la oportunidad de buscar nuevos proyectos, la verdad que en estos últimos 3 años no ha habido recursos y todos los que se accede son bastante limitados. No creo que para tener una empresa como de ese tipo que pretendes, pues necesitas un grupo grande de investigación o colaboración con muchas gentes de este instituto, que las hay, como dijo el doctor Sánchez Cabeza. Sin embargo, a final de cuentas, todo es dinero. Claro. Porque si tú me pides a mí que te haga un análisis, con mucho gusto colaboro, pero ¿y quién lo va a pagar? ¿No? Y creo que los recursos están muy limitados. Todo esto es precisamente tú como, para hacerte la pregunta, ¿cómo ves dentro de de incidir en el instituto? Y realmente las colaboraciones tienen que dar, pero no para que tú trabajes para otros institutos. Te están dando la responsabilidad de generar una línea de investigación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo le entrarías en este amplio panorama? Ya, Gracias. sí, gracias por el comentario. Digo, primero la disculpa por la de la creación. Digo, no tenía yo en el contexto tan claro, ¿no? Pero está bien, lo cambiamos a partir de ahora. En términos de la línea de trabajo es cómo se altera la dinámica de la estructura trófica por consecuencia de la antropización. O sea, esa es mi línea de trabajo central. O sea, esa es, independientemente de que haya o no colaboraciones en distintos sitios, esa es la línea de trabajo en la que yo estaría trabajando, ¿no? Es decir, en un gradiente de antropización, cómo eso está afectando el funcionamiento y la estructura misma de los ecosistemas. Y eso lo puedo hacer sin mayor problema. Lo que pasa es que es a cierto nivel de profundidad o de fineza, digamos, de la información. La colaboración vendría, digamos, a reforzar distintas áreas, ya sea química, fisicoquímica o distintos grupos, pero no, digamos, no es una línea que depende completamente de que haya colaboración o no. La estructura y la dinámica y cómo eso lo altera la antropización, esa es la línea de trabajo central, ¿no? De ahí queremos sacar un montón de ramas adicionales a partir de la colaboración. El tema de los recursos, yo digo, lo entiendo perfecto. Ahora, justo con el paso del consejo, también es una cosa que entendí. Y en ese caso, más bien, al menos lo que yo pienso en términos de cuerpos de agua es que esto va a ser prioritario ya. O sea, esto sí o sí vamos a tener que entrar y sí o sí van a tener que haber recursos dirigidos a entender cuerpos de agua acuáticos. O sea, eso me parece que está, digamos, en este punto, si no ya por empezar a generar esa necesidad. Y creo que ahí la responsabilidad del instituto sería, pues, justamente ver que este trabajo y que las colaboraciones que emanan del instituto realmente están aportando información que es útil, y entonces eso finalmente te genera acceso a más recursos, y nosotros lo hemos visto. O sea, los grupos de trabajo que están trabajando, que sí ponen el objetivo, que los resultados que obtienen es lo que se les estaba pidiendo y que sí están brindando esa información, son grupos que finalmente terminan accediendo a más recursos porque son equipos de trabajo que son muy efectivos y eficientes en ese sentido. Y nosotros lo vimos ahora en el consejo. Hay grupos que cuando requieren resolver algo, pues se busca el que ya saben que es eficiente y ya saben que es efectivo, y por eso la importancia o siempre reiterar eso, o sea, de buscar la aplicación de los resultados y del conocimiento en lo que se está intentando resolver. Hemos visto, o al menos me tocó ver, gente que plantea que sí lo vamos a hacer, y a la mera hora lo que terminan haciendo es creciendo la línea de investigación individual, agregándole un paper más, claro, en una justificación de esto te va a resolver, y realmente cuando ya tienes el resultado tangible y vas a hacer tú el enlace, por ejemplo, como consejo entre el grupo, entre los académicos y la institución de gobierno, resulta que el resultado que te prometió que te iba a dar la solución era solo para bajar el recurso, y finalmente cuando tienes el resultado es un resultado que no te está ayudando o no está abonando en nada, ¿no? Y eso creo que es un tema pues de actitud y de honestidad, digamos, desde cómo accedes al recurso. Entonces, yo entiendo que va a ser complicado, que todo es recurso, pero más bien yo estoy confiado en que con esa perspectiva, con esa visión, podríamos acceder a ellos, ¿no? Eventualmente.
Y sí tengo 3 años, o sea, sí, también tengo la presión del tiempo, pues, y también estoy muy preocupado por eso, pero bueno. Claro. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. El ingeniero Landa nos comenta que hay preguntas en el chat de nuestras otras sedes o también de participantes externos. Ingeniero, ¿los va a leer desde ahí o los pone en pantalla? Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muy bien. El doctor Raúl Gio dice que quiere desearle mucho éxito en sus proyectos e intereses académicos. Antonio Jiménez, felicidades por su integración al instituto, suerte y que la limnología crezca en el país. De Ciudad del Carmen dicen, muchas felicidades, Fernando, muy interesante tu propuesta. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el efecto de las represas sobre los ecosistemas acuáticos? Y por otra parte, ¿qué sucede con el análisis de pesquerías en el agua epicontinental? ¿Los vas a abordar? Muy bien, muchas gracias. El tema de las represas es bastante complejo porque, digamos, en términos mundiales ya hay todo un movimiento de quitar represas, ¿no? Es decir, ya se ha visto que el impacto que tienen las represas sobre los ecosistemas río abajo, incluso en la desembocadura en el mar, termina teniendo muchísimas complicaciones y hay pues esta idea de restaurar los ríos y volver los ríos vivos, quitando las represas porque no parece que a largo plazo generan más complicaciones que beneficios y en términos energéticos, al menos en zonas tropicales, son bastante contaminantes por la pudrición de la vegetación. Entonces, y a mí lo que me preocupa es que en el país más bien todavía estábamos viendo como una posibilidad de generación de energía la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, y creo que es algo que pasa no solo en este tema, sino en muchos temas en el país, que pareciera que estamos yendo 30 años tarde a lo que ya se sabe que no funciona, que ya se vio, ya hay evidencia y ya hay otras tendencias a nivel global de darle la vuelta o solucionar el problema que se genera y aquí todavía los estamos impulsando, ¿no? Y lo hemos topado en muchos casos, ¿no? Entonces, el tema de las represas me parece a mí bastante interesante. Y el otro era, perdón, ¿me recuerdan nada más la otra pregunta? ¿El otro tema? ¿Qué sucede con el análisis de pesquerías en el agua epicontinental? ¿Los vas a abordar? Sí, o sea, el tema de las pesquerías también es un gran problema porque justamente todo el tema de invasión, ¿no? O sea, todo el tema de invasión de especies exóticas, las pesquerías, digamos, artesanales o tradicionales, por ejemplo, en un caso pues paradigmático es el lago de Pátzcuaro con los charales y el pescado blanco, esas pesquerías están completamente colapsadas. Y más bien ahora tenemos estas invasiones completamente severas de carpas y tilapias que además finalmente terminan, o sea, como que se introdujeron en algún momento pensando en las pesquerías locales. El problema es que generan tantos impactos ecológicos que finalmente ya ni siquiera terminan siendo rentables para la pesquería. El caso de Xochimilco es increíble, o sea, la abundancia y la biomasa que hay de tilapias en Xochimilco es impresionante. Hay una tendencia para cada vez las especies, o sea, las poblaciones se reproducen más en tallas más pequeñas, ya no alcanzan tallas comerciales, en sus tejidos acumulan muchos de los contaminantes que tienen el agua, ¿no? Entonces ya ni siquiera se vuelve un producto viable para consumo, ¿no? Entonces, pues el tema de las pesquerías es bastante relevante porque además es una manera, digamos, como de enlazar con la parte socioecológica, ¿no? Entonces, a mí, o sea, me interesa también muchísimo el tema, ¿no? ¿Tenemos más preguntas, ingeniero? Sí, Georgina Ramírez, ¿cómo se puede aumentar la resiliencia de cuerpos de agua epicontinentales? En ambientes marinos apenas se está trabajando en la evaluación de la resiliencia de ecosistemas arrecifales a través del análisis de redundancia funcional. En este caso, el análisis de estructura trófica sería suficiente para determinar el nivel de resiliencia de tus zonas de estudio y con ello proponer estrategias para aumentarle. Bienvenido. Sí, exactamente. Sí, exacto. O sea, la estructura trófica, como les decía, finalmente recapitula todo lo que está ocurriendo en el ecosistema, ¿no? O sea, es como una suerte de resumen, pues, de cómo está la salud del ecosistema como tal. Aumentar la resiliencia, pues, tendría que ver con cómo aumentar la salud, digamos, de las interacciones tróficas o ecológicas dentro de los ecosistemas. Una opción, y que justo trabajamos en Ciancán, era la redundancia funcional, ¿no? Esa puede ser una
una manera, digamos, de aumentar la resiliencia. Son cosas que están, digamos, en la frontera, pues, o sea, se está investigando, se está empezando, pero son temas que van a dar muchísimo, digamos, perspectiva de hacia dónde avanzar, porque finalmente para mí, o sea, desde mi perspectiva es eso, si no logramos generar resiliencia, pues finalmente estaríamos llevando a los ecosistemas siempre hacia el camino de la degradación, ¿no? O sea, no podríamos como virar, digamos, la trayectoria ecosistémica de los cuerpos de agua si no entendemos de qué manera podemos aumentar su resiliencia, ¿no? Y mucho, por ejemplo, de lo que hemos visto en términos de gestión de agua o resiliencia, digamos, en cuerpos de agua epicontinentales es pues que normalmente las decisiones con una perspectiva lineal pues terminan por complicar más las cosas que impulsando políticas públicas mucho más integrales que requerirán más largo plazo, a lo mejor más recursos, y yo creo que ese va a ser el tema. O sea, me parece que ahí es donde tendríamos que estar pegando al final. Por eso lo ponía como objetivo último, digamos, de lo que quisiéramos hacer es efectivamente encontrar de qué manera se podría aumentar la resiliencia de ecosistemas cada vez más frágiles, y pues que no nos gane la carrera, digamos, la perturbación o la pérdida de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, pero son proyectos, digamos, con un trasfondo ecológico muy, muy, muy fuerte y de frontera además, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Algún último comentario o pregunta por acá? Si no, ingeniero, ¿hay algún comentario todavía en el chat? Hay varios comentarios. Georgina Guerrero dice muchas felicidades, excelente ponencia. Edith Calixto, felicidades por la presentación, muy alentador el enfoque. El doctor Martín Soto dice, bienvenido, te felicito por la claridad de tu línea de investigación. Lo de las 3 bandas es excelente, hacer ciencia, resolver problemas y traer beneficios a la sociedad. Me parece que como lo planteas, vas a tener mucho éxito en las colaboraciones. Quedamos atentos para dar seguimiento a nuestra charla, y eso es todo. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos los comentarios que nos llegaron también por el chat. Gracias a todos los comentarios y preguntas que también nos hicieron aquí de forma presencial. Pues con esto cerramos este primer seminario, que es el inicio de nuestro nuevo ciclo 2023-1.